Buenas noches. Buenas noches, abogado. Bueno, estimadísimos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy vamos a ver. Permítame, solo quiero tener listo aquí en el material. Ok. Voy a compartirles ahorita pantalla para que ustedes miren. Bueno, ahorita pues hemos avanzado hasta el capítulo 7.15, 7.16, hasta el 7.17.3, que es desde la página 227 hasta la página 229, que fue lo que hablamos precisamente en cuanto a la redacción y a la entrega del informe, pero del anteproyecto. Ahora, en esta última parte, en este capítulo 8, vamos a hacer una lectura dirigida, ¿verdad? Para que vayamos, pues, entendiendo, ¿verdad? Esa parte que es, permítame, tengo aquí algo. Hoy sí. Compartirle pantalla. Este capítulo. Vamos a avanzar aquí y vamos a hacer una lectura dirigida de esta última parte. Así que vamos, permítame, voy a hacer un poquito más pequeñito para tratar de avanzar. Creo que ahí no lo logran ver tan bien. Aquí, en esta parte sí. Bueno, vamos a empezar con, vamos a ver, Melba. Sí, abogado, presente. Sí. Déjeme ubicarme, abogado, permítame. 8.1, ¿verdad? Sí. Desarrollo de la investigación. Permítame un segundito, abogado. Ok. Desarrollo de la investigación, 8.1. ¿Leo, abogado? Sí, lea esa parte. Ok. Como se mencionó en páginas anteriores, el proceso de investigación comprende básicamente dos fases. La de anteproyecto, que consiste en plantear el qué, el para qué, el cómo, el durante qué tiempo y la disponibilidad de los recursos para realizar una investigación. Y la fase de desarrollo de investigación propiamente dicha, la cual consiste básicamente en dar respuesta al problema de investigación mediante el desarrollo de los objetivos propuestos en el anteproyecto, según el cronograma de actividades y presupuesto previsto en este. Los aspectos que conforman la fase de desarrollo de la investigación son particulares en cada tema de investigación. Por ejemplo, en una investigación de carácter documental y los hoy denominados estudios de estados de arte, el trabajo se centra en la revisión bibliográfica del material sobre el tema para compilar la respectiva información, analizarla, clasificarla y plantear una discusión sobre la misma, en función de los objetivos propuestos en el anteproyecto de la investigación. En las investigaciones de tipo descriptivo, correlacional, estudios de caso experimental, entre otros, los principales aspectos por considerar en la fase de trabajo de campo son los siguientes. Hasta ahí, hasta ahí. Bueno, Okay. aquí vamos a diferenciar dos cosas. Como pueden, como bien le dio lectura la compañera Melba, en el primer párrafo se mencionan las dos fases del desarrollo precisamente del proyecto o del proceso de investigación científica. Bien lo dice, la primera fase, que es la del anteproyecto, que ojo, pregunta de examen, ¿qué es lo que desarrollamos precisamente aquí? Esta primera parte, miren. Planteamos el qué, el para qué, el cómo, el durante y la disponibilidad de recursos para realizar
precisamente la investigación. Ese es como el enfoque que podríamos brindar como para dividir. Esta es la fase del anteproyecto y viene ya la segunda fase, que es el desarrollo de la investigación propiamente dicha. Ahora, en esta parte que sigue, estos son, por decir así, las fases en las cuales se divide lo que es el desarrollo de la investigación. Primero, establecer contacto con la población objeto de estudio, que eso lo tratamos un poco al momento de hablar de la definición de la población y sacar la muestra. Después de eso, entonces, es cuando vamos a hacer el trabajo que nosotros llamamos trabajo de campo, que es la siguiente fase. Miren, diseñar y validar los instrumentos para recolectar la información. ¿Ok? Ahí es cuando confeccionamos precisamente cómo, si vamos a aplicar encuestas, hacemos los cuestionarios. En este capítulo, perdón, en el capítulo número 9, que, ojo, no se preocupen, ese no va a entrar dentro del contenido del examen. Ahí ustedes pueden ver cómo se hace la preparación de las técnicas de recolección de datos. Para que ustedes tengan una idea, pueden leer ese capítulo. Y pueden ver cómo se validan también, cómo se diseñan, para así precisamente ir a la siguiente fase, que es ya aplicar los instrumentos y recolectar la información, que ese es el trabajo de campo que era el que les había dicho. Recuerden que desde un comienzo venimos recolectando, ¿para qué? Para elaborar el marco teórico, pero aquí ya hablamos de ¿qué? De un marco teórico formal. En un principio redactamos un enunciado, ¿ok? Después continuamos ahí levantando la información en cuanto a todos sus antecedentes, teorías, conceptos, definiciones, características, etcétera. ¿Ok? Bueno, ya cuando ya aplicamos los instrumentos y ya tenemos ya formalmente todo lo que es el marco teórico, entonces aquí es cuando ya procesamos la información. ¿Qué es procesarla? Bueno, aquella fase que ocupamos los diferentes instrumentos que son informáticos para poder tabular, ordenar la información recolectada. ¿Ok? Bueno, ya viéndola ordenado, ya viéndola tabulado, ya viéndola organizado, entonces ahí es cuando nos toca, a la luz de la teoría, a la luz de todas las respuestas que se dieron desde un comienzo, es analizar y discutir los resultados de la información que hemos recogido. Ok, todo esto ya es ese trabajo de hormiga que hemos hecho precisamente para desarrollar lo que es el proceso de investigación científica. Y esta última parte es cuando ya redactamos las conclusiones y las recomendaciones. ¿A dónde lo vamos a redactar? Ya en un informe, ya no del anteproyecto, no. Ya no preparatorio, no. Ya es un informe final, ya es un informe consistente donde ya tenemos todas las partes del rompecabezas, tenemos todas las respuestas, tenemos todas las conclusiones en cuanto a los hallazgos encontrados y las recomendaciones para el proceso que hemos desarrollado. Ahora vamos a ir viendo cada una de ellas. Aquí sí me van a ir ayudando cada uno de ustedes y vamos a ir avanzando poco a poco. Vamos a ver. Manuel, vamos a ver si tiene buena señal. El capítulo 8.1.1. Okay. Establecer contacto con la población objeto del estudio. En el método tradicional o general de investigación científica, el desarrollo de la investigación o trabajo de campo suele comenzar con el contacto con la población objeto de estudio, es decir, de la población de la cual se obtendrá la información para darle respuesta a los objetivos del estudio. Esto con el propósito de allegar información general
sobre la respectiva población u objeto de estudio y que será el soporte para diseño y aplicación de los instrumentos, así como el proceso de recolección de la información. En algunos casos, el contacto con la población objeto de estudio, cuando estas son personas, también tiene como función básica informar a las respectivas personas sobre la importancia de la investigación y el papel de las mismas como participantes de la respectiva investigación, así como del uso que se les dará a los resultados obtenidos y a la repercusión que estos tendrían sobre ellas. Vale mencionar que en tipos de investigación, como la investigación-acción participativa e investigación etnográfica, este proceso de interacción con la población objeto de estudio no es una fase, sino el requisito fundamental central de la investigación. Ok, gracias, Manuel. Bueno, ya vieron ustedes que en esta parte es cuando ya se entra en contacto con el universo, ¿verdad? Y aquel proceso que nosotros llevamos a cabo, que si ustedes se recuerdan, que fue cómo definimos la población a partir de esos 4 elementos, después definir el marco muestral, después hacer los pasos para definir la muestra, definir lo que es la técnica de muestreo para después aplicarla precisamente al caso concreto. Y finalmente, una vez definida la muestra, entonces nosotros a esos individuos o a esos sujetos son los que vamos a considerar como unidades de muestreo, ¿verdad? Que van a ser entonces los participantes de la investigación, de donde vamos a sacar precisamente esos resultados, ¿verdad? Y a partir de lo que nosotros vamos a hacer en la siguiente fase. Vamos a ver. A ver, Catherine, léame esta parte del 8.1.2. Ok. Diseñar y validar los instrumentos para la recolección de la información. Aunque algunos proyectos de investigación requieren que en la fase de anteproyectos se precise y se tenga validado el instrumento para la recolección de la información, especialmente en las investigaciones relacionadas con el comportamiento de las personas. Hay proyectos en los que el diseño y la validación de los instrumentos de recolección de la información son objetivos de la investigación y por consiguiente este proceso se realiza en la fase de desarrollo o de trabajo de campo. De otra parte, vale mencionar que hay investigaciones cuyo propósito general es el diseño y la validación de un determinado instrumento de recolección de información y por ende toda la fase de trabajo de campo consiste en diseñar y validar el respectivo instrumento. También hay que reconocer que para el desarrollo de muchas investigaciones suele utilizarse instrumentos ya existentes y en muchos casos ya validados en contextos similares a los de la investigación que se va a realizar. En estos casos se recomienda utilizar esos instrumentos y si es necesario realizar los ajustes a los mismos. Por la importancia del diseño y validación de los instrumentos de recolección de la investigación de la información para responder a los objetivos de un estudio o probar una determinada hipótesis de investigación, en el siguiente capítulo se describen de modo general el proceso de diseño y validación de un instrumento de recolección de información. Ok. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a aplicar? Si ustedes se recuerdan, en capítulos anteriores nosotros definimos qué técnicas son las que se utilizan precisamente dentro de cada uno de los tipos de investigación. Bueno, si vamos a llevar a cabo, por ejemplo, un estudio de casos, ya existe un esquema para construir precisamente en base al problema presentado para hacer un esquema para hacer un estudio de casos. Eso es en el caso de hacer una investigación cualitativa. O por ejemplo, si vamos a hacer una observación sistemática, siempre dentro del tipo de observación
cuantitativa o cualitativa, perdón, cualitativa y también no sistemática en el caso de la observación aplicada a la investigación cuantitativa. Entonces, esta fase, aquí es donde ya vamos a validar, vamos a construir, vamos a establecer qué técnicas son las que vamos a utilizar. Vamos a dar sus ajustes, vamos a tratar en lo posible que los mismos reúnan las características que estamos pidiendo, se recuerdan, en cuanto a la confiabilidad, a la fiabilidad, la validez, ¿verdad? Y así, mediante las preguntas que hemos levantado, mediante los objetivos que hemos establecido y las hipótesis que se han planteado, entonces hacer el proceso, hacer este proceso de diseño y validación de los instrumentos de recolección de datos, ¿verdad? Esa es una fase previa ya para lo que es ya el trabajo de campo, que es el capítulo 8.1.3. Vamos a ver, Gabriela. Abogado. Sí, dígame. Disculpe, fíjese que en el grupo, mis compañeras Génesis, Melissa y Aide, no sé por qué no las deja entrar y se van a salir y entrar de la reunión. Entonces me dijeron que la excusara. Si usted nota, están intentando entrar y salir, entonces solo entran, por ejemplo, 3 minutos y después la saca el sistema y no sé qué pasa. Yo creo que ha de ser, yo me imagino que ha de ser que tienen el ancho de banda un poquito bajo, ¿verdad? Sí, porque sí, mandaron capturas al grupo y intentan entrar ellas y no pueden. Sí, porque si fuera por decir así, algún problema dentro del enlace, a todos ustedes de igual manera, pues estuviera de repente presentándoles algún tipo de falla, ¿verdad? Entonces, sí, habría que ver, de repente ahí tal vez lo que podrían hacer, si lo están haciendo de un computador, reiniciar el equipo y volver otra vez a ingresar. Si lo están haciendo de un celular, pues igual, apagarlo, encenderlo y volver otra vez a retomar. Tal vez así resuelven un poquito el problema de la conexión, ¿verdad? Y a veces depende mucho del ancho de... Ok, gracias. A ver, vamos a ver, Catherine. Sí. Continúo. Sí, el 8.1.3. Ok. Aplicar los instrumentos y recolección de la información. Como se mencionó en el capítulo 7, numeral 7.10.2, en la actualidad en investigación científica hay gran variedad de técnicas o instrumentos para la recolección de información en el trabajo de campo de una determinada investigación. De acuerdo con el método y el tipo de investigación por realizar, se utilizan unas u otras técnicas. Esta subfase de trabajo de campo consiste entonces en aplicar la técnica o conjunto de técnicas definidas para tal efecto y que son las apropiadas para dar respuesta a los objetivos o hipótesis de la investigación definidos en el anteproyecto. La aplicación de los instrumentos de recolección de la información debe realizarse con mucho rigor metodológico, ya que de la información obtenida de su aplicación se conformarán los resultados del estudio, se traerán las conclusiones y se formularán las recomendaciones para tener en cuenta en función de los objetivos planteados al inicio de la respectiva investigación. Así es. Bueno, yo creo que ahí está bien claro, ¿verdad? Que para poder recolectar la información, precisamente en lo que es la fase de trabajo de campo, tenemos que estar de acorde a lo que es el método, de acuerdo al tipo de investigación, para así saber qué técnicas son las que se van a implementar, ¿verdad? Y así de esta manera, pues, poder recoger la información que mejor convenga para la investigación que estamos realizando. Bueno, ahora avancemos con el siguiente. Vamos a ver, Oli, el 8.4, 8.1.4, por favor. A ver, Carlos.
Sí. Elaborar el marco teórico formal de la investigación. Dada la importancia del marco teórico en un proceso de investigación científica, y aunque en la fase del anteproyecto de la investigación se elabora un marco teórico preliminar, durante el desarrollo de la propia investigación es necesario configurar un marco teórico mucho más sólido sobre el tema objeto de la investigación, el cual responda al mayor nivel de rigurosidad propio de la ciencia y que soportará el procesamiento, el análisis, la discusión de los resultados de la investigación, así como las conclusiones de la misma y las recomendaciones que se puedan derivar de estas. Este marco teórico, un capítulo del documento final de reporte de la investigación realizada, debe mostrar las principales ideas de los más destacados teóricos en el tema y la relación entre esas ideas o planteamientos, e igualmente los resultados de las principales investigaciones en el tema y las discusiones que sobre el mismo existen en la actualidad. Para una mejor comprensión de lo que es el marco teórico en una investigación, por favor, revise los contenidos presentados en el numeral 7.6.2 de este libro. Ok. Recuerden que aquí no estamos en la parte donde hablábamos de la confección del marco teórico preliminar, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando de ya hacer y elaborar un marco teórico que ya es el definitivo, es el formal, ¿verdad? Porque por eso ahí habla de que debe de existir, ¿verdad? Y esa es pregunta de examen también, de que debe de existir una rigurosidad en cuanto a lo que es la aplicación, vaya, para lo que es la recolección de la información, ¿verdad? Para así procesar, para así analizar, para así discutir, para ver qué conclusiones vamos a arrojar y ver qué recomendaciones vamos a poder brindar conforme a lo que es ese punto de vista, ¿verdad? Bueno, vamos a ir ahora al capítulo 8.1.5, el procesamiento de la información recolectada. Vamos a ver, Gabriela. Presente, abogado. ¿Cómo dice? Sí, ¿me escucha? Ajá. 8.1.5, ¿verdad? Sí. Procesar la información recolectada. Una vez recolectada la información de estudio, hay que procesarla de acuerdo con el enunciado de los objetivos y la hipótesis cuando ésta sea planteada. Este procesamiento debe realizarse de forma sistemática y rigurosa, y para ello, en la actualidad, se cuenta con gran diversidad de herramientas estadísticas, pero su utilización depende de una adecuada selección, según las particularidades de cada proyecto de investigación. El procesamiento de la información genera los denominados resultados de la investigación y sobre los cuales se realiza la descripción, el análisis y discusión, y que conducen a plantear las conclusiones y recomendaciones en función del problema, de los objetivos, la hipótesis cuando ésta sea planteada y del marco teórico de la respectiva investigación. El procesamiento de la información se suele presentar en tablas, figuras y gráficos. Bueno, el capítulo anterior brinda una mayor información sobre el tema. No obstante, lo ya mencionado, es importante recordar que en estudios con énfasis cualitativo, el procesamiento de los resultados obedece más a criterios de narración que a procesamiento estadístico de datos. Ok. Este capítulo igual ya lo habíamos llevado, ya habíamos hecho una revisión, ¿se recuerdan? Las diferentes aplicaciones informáticas que habíamos visto, ¿verdad? Para sacar la moda, la media, etcétera, etcétera. Las mismas aplicaciones informáticas a través de lo que es la computadora, ¿verdad? Así para poder procesar precisamente toda esa información que ya hemos recolectado y así poder, pues, cumplir con el siguiente paso, ¿verdad? Que es analizar y discutir los resultados de la información recolectada. A ver, Carlos,
Sí. Sí, léame esta Buenas. parte. Sí. Ah, ¿Cuál de ocho- los- analizar y discutir los resultados de la información recolectada. Luego de procesar la información, es decir, de convertir los datos en resultados del estudio, estos deben analizarse. Los autores de la investigación deben tomar esos resultados y analizarlos en función del problema de investigación, los objetivos, las hipótesis cuando la haya y los planteamientos del marco teórico definitivo que fundamentan la respectiva investigación. La discusión consiste en reflexionar en torno a la coherencia o no de los resultados con lo planteado en los objetivos del estudio y los planteamientos del marco teórico. Esta discusión, aunque admite interpretaciones, debe evitar juicios del valor. El numeral 7.12 del capítulo anterior amplía la información sobre el análisis y discusión de resultados. Así es. Entonces, aquí ya nosotros nos toca precisamente convertir toda aquella información que hemos requerido, ¿verdad? Y en base a todo lo que hemos colectado, aquí ya le estamos dando respuesta precisamente a las preguntas que recolectamos, perdón, a las preguntas que formulamos, a los objetivos, a las hipótesis, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso en contraste precisamente con el marco teórico, ¿verdad? Bueno, y ahí vamos a la siguiente etapa, que es esta parte, que es redactar las conclusiones y las recomendaciones. En esta parte, esta la voy a leer yo. Miren, dice, en la redacción de las conclusiones es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos. Miren, si usted concluye, es necesario que además de emitir una conclusión, que es el resultado del trabajo de campo investigativo, en contraste con lo que es el marco teórico, tal como dice en esta primera parte, entonces también es necesario incluir una serie de recomendaciones que nos permita, pues, poder cumplir con el fin de dicho proceso, ¿verdad? Otra cosa, es muy importante incluir conclusiones que sean muy específicas. Eso es lo que dicen en la segunda parte. Miren, la inclusión de conclusiones específicas en función del problema de investigación, los objetivos específicos planteados en el proyecto y la hipótesis cuando la haya. Al respecto, las conclusiones deben mostrar los aspectos sobresalientes de los resultados del trabajo de campo y su relación con los contenidos del marco teórico, ¿verdad? Porque todo eso está íntimamente relacionado. Bueno, y aquí sí ya vamos al reporte final de la investigación. Vamos a ver, ¿quién me lo lee? Bien. No se le escuchó, abogado, si dijo algo. No se le escucha, o no sé si solo soy yo. Es que no se le escucha, compañero. ¿Quién no se oye? Perdón, que yo tenía apagado el micrófono. Es que como estaba compartiendo, por eso no se mira, ¿verdad? La parte del micrófono. Carlos, esa parte del 8.2, solo que me lo lea. Esa parte que está en pantalla, por favor. Reporte de informe final de la investigación. Todo documento relacionado con investigación científica debe de redactarse y presentarse siguiendo las directrices de las normas de la metodología de investigación formal, definidas para tal efecto por la comunidad científica internacional, la comunidad científica de un determinado campo del conocimiento o profesión, el ente u organismos oficial encargado de cada país para promover el desarrollo de la ciencia y tecnología o específicamente para definir las normas técnicas relacionadas con la actividad científica, o por la institución académica donde deben desarrollarse y
presentarse la información de anteproyecto, informe final o artículo de investigación. Existen diversos manuales de estilo que orientan la metodología en el desarrollo de la actividad científica y en particular la redacción y publicación de documentos de investigación científica, avalados por la comunidad científica internacional. Sin embargo, los manuales más conocidos son los siguientes. Manual de estilo de publicación científica de Chicago, de la Universidad de Chicago. Este es el manual de estilo de publicación más general y suele utilizarse en las publicaciones de lo que se conoce como el método general. Manual de estilo de publicaciones APA. Publicado por la Asociación Americana de Psicología, se utiliza en publicaciones de psicología, educación y demás ciencias afines. Tiene silenciado el micrófono. ¿Se recuerdan que la vez anterior hablamos solamente de 3 de esos manuales? Aquí ya es un poco más, más rico, ¿verdad? Ya hablamos de otros manuales de estilo. A ver, continúe. Manual de estilo de publicaciones científicas. Del Consejo Científico de Editores. Manual moderno del lenguaje. De la Manual de normas de estilo de publicaciones para el campo de la literatura, el arte y las humanidades. Manual de requisitos de uniformidad para manuscritos de Woncourt. Se utiliza en las publicaciones de revistas biomédicas de comités internacionales de directores de revistas biomédicas. Su última edición es en el año 2007. Aunque cada manual de estilo de publicaciones fue diseñada para promover las normas formales para publicaciones de información con rigor científico, en campos de la ciencia particulares o específicos, cada vez hay mayor aceptación de elegir el estilo. Sin embargo, el estilo que se va a utilizar en una determinada publicación se define básicamente por 2 factores: los requisitos institucionales o editoriales. Las institucionales responsables de la publicación muchas veces tienen definidas sus normas de estilo y las exigen en sus publicaciones. Las pautas de normas de estilo de publicaciones para la disciplina, en particular, normas APA para el campo de la psicología, normas de Woncourt para las ciencias biomédicas, normas de Chicago para ciencias básicas, ingenierías y otras ciencias. Manual de estilo de publicaciones científicas para las ciencias biomédicas. En general, es importante recordar que una vez elegido un estilo de redacción y publicación, debe utilizarse el mismo estilo en todo el documento. Así es. Si se fijan, estos manuales van de acorde al tipo de publicación que se va a elaborar. Ahora, si se fijan, dice APA más para lo que es la aplicación de trabajos en el orden de la ciencia de la psicología. Pero como pueden ver, también APA se utiliza para una amplia gama de investigaciones o de soportes de otras disciplinas. Por otro lado, también, si es un artículo meramente periodístico, depende de los requerimientos, ¿verdad? Y otra cosilla más aquí, si ustedes se fijan, ¿de qué va a depender precisamente el poder aplicar un determinado manual? Va a depender de estos 2 elementos finales. Miren, de los requerimientos institucionales de la organización que está patrocinando el estudio. Ojo, que en este caso ya define el tipo de normas de estilo que exigen sus publicaciones. ¿Ok? Y también las pautas de las normas de estilo de diferentes disciplinas en particular, que como les decía, va desde las normas de Vancouver, las normas de Chicago, como también hasta lo que son las normas APA, ¿verdad?
Bueno, y en esta última parte, aquí lo que le dice es que, en resumen, en cuanto a la redacción de los documentos del informe final de investigación, es necesario y es más que necesario utilizar normas de estilo. ¿Ok? Bueno, ustedes se fijaron, nosotros impusimos nuestras propias normas de estilo. Siempre yo les decía que sus trabajos, letrarial con fuente número 12, ¿verdad? A espacio sencillo, justificado con sangría al lado izquierdo, ¿me entienden? Claro, las normas APA difieren un poquito, difieren, por ejemplo, en cuanto al tipo de fuente, que es Times Roman número 12, ¿verdad? Y hasta está establecido también lo que son los márgenes, en cuanto a lo que es el margen superior, el inferior, el izquierdo y el derecho, ¿verdad? Entonces, todo eso va planteado y van formulados y deben ir dentro de lo que es el reporte o el informe final del proyecto de investigación científica, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar aquí. Mañana vamos a leer esta última parte que ya es el documento del informe final de la investigación en formato de trabajo de grado, porque ojo, hay dos tipos de documentos que se pueden redactar. Uno es este tipo y el otro es en cuanto a este tipo de formato que es de artículo científico, para que tengan una idea de qué requerimientos se tienen para una cosa y qué requerimientos se tiene para otra. Recuerde que esto es basado a lo que es el manual, perdón, el manual no, es en base al texto de César Bernal, ¿verdad? Otros autores pueden diferir en algunas pequeñas cosas, pero no en todo, para que así concluyamos y de igual manera veamos la parte final. Ya esto, estimadísimos, esto lo tuvimos que haber visto. Si ustedes se fijaron, era tema en cuanto a una de las ¿cómo se llama? De las tareas que teníamos ahí pendientes, que era elaborar un instrumento de recolección de datos. Teníamos que confeccionarlo en base a los objetivos planteados, teníamos que crear esos instrumentos, íbamos a escoger uno de acuerdo al tipo de investigación que estaban desarrollando y de acuerdo a los métodos que estábamos utilizando, y así poder implementar lo que dice este capítulo 9. Pero esto lo vamos a dejar a su lectura en otro momento. Como les dije, eso no viene dentro de lo que es la parte de examen, ¿verdad? Entonces, mañana vamos a terminar esta parte, que es ya lo que es la redacción del informe, precisamente del documento del informe final, tanto, por un lado, en cuanto al aspecto de forma que tiene el formato de trabajo de grado, que cuando se refiere a eso, se refiere a que es aquellos tipos de investigación que pueden ser, por ejemplo, de pregrado y de grado, ¿verdad? Que en este caso puede ser dentro de un trabajo de investigación para lo que es un estudio, por ejemplo, de una maestría o hasta un doctorado, por ejemplo, para sustentar, ¿verdad? Ese tipo de trabajos, como también para una investigación formal, ¿verdad? Y de esa manera, pues, tener una modalidad de trabajo que se apega a este tipo de normas metodológicas que son de carácter general, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, estimadísimos. Todo claro, abogado. Bueno, hoy nos conectamos poquito. Recuerden que mañana finalizamos, ¿verdad? Mañana terminamos, porque de ahí viene Semana Santa, y recuerden que nos volvemos a ver hasta la siguiente semana. Todavía tenemos pendiente cómo está establecido lo que son los feriados después de Semana Santa, porque no más recuerdo que generalmente se da y se brinda el día lunes después de Semana Santa. Pero si no es así, estimadísimos, tendríamos videoconferencia precisamente esa fecha de regreso, que es el 18. Pero, ya anunciaron el feriado, abogado. ¿cómo Sí, dice? Ya anunciaron el feriado. Ah, El ok. lunes. El lunes, ¿verdad? Sí, el lunes correcto. por el Hasta el martes 14 de volvemos. abril.
Exacto, es que generalmente siempre... Por el Día de las toma- Américas. Exacto, siempre se toma ese día y se traslada precisamente al siguiente lunes hábil. Bueno, entonces, el martes vendríamos ya directamente a lo que es el examen, ¿ok? De repente, yo no sé si les parece, yo con todo gusto puedo abrir una videoconferencia el lunes, pero eso es voluntario, solo para poder evacuar cualquier duda o cualquier situación que de repente ustedes quieran saber con respecto a la temática del examen y a las actividades, ¿ok? Ahí vamos a estar pendientes. Perfecto, abogado, ¿está bien? Bueno, nos vemos mañana. Gracias, Feliz noche. abogado. Mañana. Mañana. Feliz Igualmente, noche.